y compañeros y todos los que van a ver este video. A continuación les vamos a explicar sobre cómo está estructurada la célula eucariota y procariota. También vamos a explicar sobre sus diferencias y similitudes que tienen entre sí. La célula es la unidad de vida más pequeña y es el componente fundamental para definirnos como seres vivos. Partes de la célula eucariota. La célula eucariota está compuesta por la membrana plasmática o celular que se encuentra en toda esta parte. Es una doble barrera compuesta por lípidos y grasas que rodea y delimita la célula. También está compuesto por la pared celular. Es una estructura rígida que se encuentra fuera de la membrana plasmática y que le otorga a la célula forma, estructura y sostén, que sería toda esta parte externa de la célula. También tenemos el núcleo donde se encuentra el ADN y también que dentro de ella se encuentra el nucleolo. También se encuentran los ribosomas, que son una estructura formada por el ARN y proteínas, las cuales se lleva a cabo por la síntesis de la proteína. Los ribosomas. Listo. También tenemos el citoplasma, es el medio acuoso donde están los distintos orgánulos de la célula. Es todo el medio acuoso, donde se encuentran la vacuola, el núcleo, los ribosomas, las mitocondrias, entre otros. También tenemos los ribosomas, que es una especie de vesículas de enzimas digestivas presentes exclusivamente en las células animales. También tenemos las mitocondrias. Son orgánulos donde se lleva a cabo la respiración celular. También tenemos la gran vacuola. Este tipo de vesículo de gran tamaño es donde se almacenan el agua. También tenemos que tener en cuenta que se encuentra en la célula animal y vegetal. Los centriolos son unas estructuras tubulares que se encuentran exclusivamente en las células animales, donde participan exclusivamente en la separación de los cromosomas. También tenemos el retículo endoplasmático, que sería toda esta parte. Se encuentra continua en el núcleo celular. También tenemos el aparato de Golgi, que es un orgánulo compuesto por un conjunto de discos, sacos aplanados, donde se denominan las cisternas. El aparato de Golgi. Partes que componen a la célula procariota. La célula procariota también está compuesta por la membrana plasmática, que es la frontera donde se divide el interior de la célula con el exterior de la célula. También sirve como de filtro donde permite el ingreso y salida de sustancias. También tenemos la pared celular. Consiste en una capa resistente, rígida, que se encuentra por fuera de la membrana celular. También tenemos el citoplasma. Es una sustancia coloidal muy fina que compone el cuerpo celular. También tiene un núcleo, sin llegar a ser un núcleo, sino una región muy dispersa, como pueden observar, a diferencia de la célula eucariota. En esta también se encuentra el material genético, el ADN. También tenemos los ribosomas. Complejos de proteínas y piezas del ARN que permiten la extensión y la traducción de la información genética. También tenemos los compartimientos procariotas. Son exclusivamente de las células procariotas, varían según tipo de organismos y tienen funciones muy específicas dentro del metabolismo. Adicional también a estas células pueden presentar otras estructuras como serían las siguientes. El flagelo o la cola es un orgánulo en forma de látigo empleada para la movilización de la célula. También tenemos la membrana externa, es una barrera celular adicional que caracteriza a las bacterias, como pueden observar. También tenemos la cápsula, que pasaría a ser toda la estructura de la célula. Es una capa formada por polímeros orgánicos que se deposita por fuera de la pared celular. Los polímeros. Similitudes y diferencias entre las células
eucariotas y procariotas. Si bien las células procariotas y eucariotas son diferentes en muchos aspectos, pero también en ellas presentan ciertas similitudes, como por ejemplo, ambas tienen material genético, es decir, tienen ADN, tienen también una membrana celular que las cubre. Sus estructuras son químicas básicamente similares, pues ambas están compuestas por carbohidratos, proteínas, ácido nucleico, minerales y grasas y vitaminas. Tanto las células procariotas como eucariotas contienen los ribosomas que producen las proteínas. Los dos tipos de células regulan el flujo de nutrientes y material residual que se encuentra y sale de las células. También se reproducen, aunque de diferentes maneras. Se necesita energía para sobrevivir, contienen citoplasma en las células y un citoesqueleto. Ambas clases de células tienen una bicapa lípida, conocida también como membrana plasmática, que forman el límite entre el lado interno de la célula con el lado externo de la célula. Las diferencias entre la célula eucariota y procariota son las siguientes. El núcleo. La célula eucariota posee un núcleo muy bien definido, en cambio que las células procariotas no tienen un núcleo definido, ya que se encuentran un poco dispersos. Su origen. Se estima que las células procariotas tienen su origen alrededor de 3.700 millones de años, en cambio que la célula eucariota tienen alrededor de 2.000 millones de años. La organización celular. Las células procariotas suelen ser unicelulares, mientras que las células eucariotas son multicelulares. El material genético. El material genético de las eucariotas se encuentra almacenado en el núcleo. Sin embargo, en el caso de las células procariotas se encuentran dispersos en el citoplasma. La forma del material genético. En las células procariotas el ADN es de forma circular, mientras que en las células eucariotas el ADN es de forma lineal. El número de cromosomas. Las células procariotas tienen un solo número de cromosomas, mientras que las células eucariotas presentan múltiples cromosomas. La membrana plasmática. Las células procariotas tienen una membrana plasmática que está compuesta por el mureiro, en cambio que las células eucariotas están formadas por los fosfolípidos. La reproducción en la célula procariota sucede de manera asexual, en cambio que en la célula procariota sucede a través de la meiosis y la mitosis. En los organismos vivos las células procariotas se encuentran en las bacterias, mientras que las células eucariotas se encuentran en las plantas, en los animales, en las algas y en los protozoos. Muchas gracias por su atención y a continuación les voy a indicar el material que hemos utilizado. La célula procariota y la célula eucariota. Gracias por su atención.